Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y nos acompaña Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana. Fuad, buenas noches. ¿Cómo estás? Mario Desbordes de RN. Muy buenas noches. Me da un segundito, Fuad. ¿Cómo está el ambiente ahí en Chile Vamos? ¿Mañana va el comité político? Hoy día no estuvo usted en el lanzamiento del plan de clase media. No, ni la COCA ni yo, porque ya nos habíamos comprometido antes con un programa de la competencia. Ok, ya, o sea, no tuvo que ver con ninguna señal. No, en absoluto. Estábamos en Canal 13 a esa misma hora los dos. Y mañana no asisto yo al comité político, que es el normal, porque tenemos una actividad de la Internacional Demócrata de Centro con el presidente del Partido Popular de España, entonces ya me había comprometido a estar ahí. Pero el presidente Tiendo va a hacer una reunión con los presidentes de partido y por supuesto que asistiré. La Internacional de Centro, la IDC, sí, en la cual los dos participan, la DC y RN. Así es. Pero aquí ustedes no están en la misma coalición. No. Y una de las cosas que los divide quizás quedó súper marcado hoy día. El presidente de la República presenta un plan para la clase media y ese plan básicamente son, el corazón, créditos blandos, que es lo que RN había propuesto el domingo pasado. Y ustedes dicen, no más endeudamiento. Y van a insistir con el retiro del 10% de las AFP. Fuad Chaín. Bueno, yo creo que en primer lugar estas medidas llegan tarde. Yo creo que la clase media, una clase media frágil, sobreendeudada, yo creo que lo que hoy día define a la clase media es un sector de nuestra sociedad marcado porque ha logrado salir de la pobreza, pero que está absolutamente endeudado y que por lo tanto es frágil, disminuye su ingreso y vuelve a caer en la línea de la pobreza, es incapaz de pagar sus deudas y por eso es que es tan importante que no los dejemos solos, porque además es el sector de nuestra sociedad que nos llena de orgullo, que con mucho mérito, con mucho ñeque ha logrado salir adelante y por lo tanto no podemos permitir que caigan nuevamente en la pobreza, que pierdan todo lo que han logrado. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Es simplemente más endeudamiento. Eso sí, que el crédito sin interés, que no pasa por la banca, que pasa por el Estado y que si no se puede pagar a los 4 años se condone, me parece una buena medida. Esa es una medida que a mí me parece, por las condiciones que se dan y que no pase por la banca, son importantes. Pero el que, por ejemplo, para los estudiantes universitarios es seguir endeudándole la solución, o sea, que vuelvan a postular a endeudamiento, a crédito, nos parece una mala solución. Yo creo que tenemos que ser capaces de ampliar la gratuidad a propósito, ¿no es cierto?, de la pandemia para quienes hoy día no tienen posibilidades de pagar, o becas, pero darle efectivamente un alivio directo. Juan, el préstamo blando, contingente al ingreso, que pasa por tesorería y no por los bancos, ¿le parece bueno? Porque gran parte de la oposición dice, no, esto es una locura, incluso cuando dijeron que era casi inmoral seguir endeudando, incluso en estas condiciones. ¿Usted suscribe? Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando uno... La única propuesta que tiene el gobierno en general son más deuda. En cambio, para la clase media. Y yo creo que indudablemente que nosotros creemos que aquí tenemos que tener una mezcla, reprogramación de deuda, créditos sin interés para los estudiantes, ayuda directa, transferencia, gratuidad, que no se sigan endeudando nuestros estudiantes. Nosotros hemos planteado también al menos la condonación de los créditos universitarios, además vigente durante el tiempo que dure el estado de excepción. Otra de las medidas que a nosotros nos parece que está insuficientemente explicada y que las condiciones van a hacer que queden mucho fuera, tiene que ver con la reprogramación de los créditos, porque la reprogramación no es a 0% de interés. Entonces, lo que estamos haciendo es un nuevo negocio para la banca con la reprogramación de los créditos hipotecarios, cuando eso deberá ser 0% de interés por ley y que además, ¿no es cierto?, se incorpora los créditos de consumo y que la exigencia de que no tengan mora por más de 29 días, eso hay que discutirlo completamente. La clase media dejó de tener los ingresos que tenía antes hace 3 meses y por lo tanto muchos de ellos ya tienen una mora superior a los 29 días. Una mora distinta anterior. Y por lo tanto creo que es insuficiente sobre la base solo de más deuda y tardía y sobre todo sin conversar. A mí me parece que esto debería haberlo conversado con la oposición, el gobierno y haber buscado un acuerdo. Y yo, a propósito que ahora va a intervenir Mario, creo que debiéramos nosotros ponernos rápidamente de acuerdo y pedirle al gobierno que nos convoque a conversar, tal como ocurrió con el acuerdo de hace 3 semanas, para poder tener un plan concordado. Mario. Mira, primero valorar que haya anuncios para la clase media. Tampoco se conversó con los partidos de oposición. Nosotros hicimos una propuesta y hoy día nos enteramos de lo que el gobierno hacía. Buena parte de lo que Renovación pidió está, cierto, en general reflejado en lo que se planteó hoy día. Hace 2 semanas atrás, después de analizar el acuerdo que llegó gobierno y oposición, que es muy buen acuerdo, un acuerdo en donde el ministro Briones, ¿cierto?, y todo el comité político se empeñó en una propuesta que fue mucho más allá de lo que muchos esperaban y que recoge además buena parte de lo que habían planteado los economistas que conversaron con el Colegio Médico. Bueno, después de analizar eso,
llegamos a la conclusión varios de que estaba fuera un sector importante de la clase media. Por eso puse sobre la mesa la posibilidad de estudiar, esa fue la frase, estudiar, ¿cierto?, la posibilidad de usar parte de los fondos de pensiones, lo que desató un vendaval de críticas, acusaciones de populismo y otras cuestiones más. Nosotros lo hemos planteado hace 2 meses nosotros. Sí, nosotros no lo habíamos planteado y tenemos varias propuestas en la bancada porque estábamos a la espera de mirar bien el acuerdo grande y ver si es que estaba cubierto o no gran parte de la clase media. ¿Con esto que se planteó hoy día queda cubierto y queda desechado para ustedes la posibilidad del retiro del 10%, Mario? Yo creo que es un tema que hay que seguir discutiendo con responsabilidad. No es el ideal, ojalá no fuera necesario jamás tocar los fondos de pensiones, siempre haya alternativas mejores que esa, pero cerrarse completamente me parece que no corresponde. Yo creo que es un tema que hay que analizar más adelante, no hoy día. Yo creo que hay que ver cómo funcionan estos créditos. Cuando yo lo planteé, incluso me dijeron, no, si con lo que ya tenemos basta, me lo dijo el presidente Bópoli, por ejemplo, y ahí, bueno, hubo algunas diferencias de opinión más o menos importantes, porque era evidente que no estaban. En el análisis de ellos sí estaban. Ahora, lo de hoy día demuestra que no lo estaban, que era evidente que no. Respecto del plan de hoy día, creo que es un buen plan. Concuerdo con Fuad que los 29 días no me calzan, tampoco eso es morosidad. En estricto rigor, la mora no alcanza a entrar en mora ese crédito. Ojalá hablemos de 3, 4, 5, 6 meses, porque la gente que no está pudiendo pagar no lo está pudiendo hacer hace un buen rato, no es ahora. Pero esos son detalles que hay que revisar. Lo otro es quizás subir la puntería respecto de los créditos, siempre contingente al ingreso que tenía la familia o la persona. Creo que las transferencias que han planteado la oposición, por ejemplo el PS, aumentar el IFE, ya están en el límite, porque ¿cómo lo hago para darle, no sé, a todos un IFE de 2 millones por grupo familiar? O sea, ¿cuánto cuesta una medida como esa? Yo creo que el ingreso familiar de emergencia, para hacerlo más claro, es una buena medida. En 100.000 pesos por persona alcanza a cubrir una buena parte. A eso hay que sumar los seguros de cesantía, sumemos ahora los créditos. El FOGAPE, creo que hay que, entre todos, tenemos que hacer un análisis de lo que está pasando con el FOGAPE. Frío, ¿cierto? Sin ninguna compromiso que no sea el de ayudar a las pequeñas, medianas empresas y las grandes empresas también. Si de repente dejamos fuera a las grandes empresas que también están hasta el cuello, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque no ha sido una buena medida, perdón, al revés. Ha sido buena para un sector, pero no ha funcionado para el comercio, para el turismo, para la gastronomía, para la agricultura. Ahora nos han pedido reunión urgente los quienes tienen, por ejemplo, jardines infantiles, que también me dicen que no les han dado un solo crédito. Todavía muchos bancos siguen pidiendo que la persona no tenga morosidades. Si está pidiendo plata es porque tiene problemas, pues si no, no te va a ir a pedir un FOGAPE. Por lo mismo, en algún minuto planteamos la eliminación del boletín comercial desde octubre a ahora. También nos dicen que eso destruye la economía, etcétera. El 2012 se hizo y no destruyó la economía. Y por Dios que le sirvió, por último, hasta como alivio psicológico a mucha gente. Por lo tanto, yo creo que hay que ver cómo funcionan los anuncios de hoy, lo más rápidamente posible, sentarnos con la oposición, gobierno y oposición para... Mario, la oposición pide más transferencias versus créditos porque es más fácil ser oposición en este caso y pedir más. ¿Crees que no. hay una ventaja política, por así decirlo? Yo no lo veo desde ese punto de vista, al menos en la DC, PPD, PS, PR, que siento que... No sé, en realidad, el RD también trata de ser bastante responsable. Hay otro sector de la izquierda más dura que bloquea todos los proyectos, que exige que aquí haya un gasto que es muy superior a las capacidades, creo yo, de Chile, que quieren soluciones para hoy día y después veremos lo que pasa mañana, pero yo no veo esa disposición a lo que fue la concertación, digamos, al revés. Es legítimo, yo me gustaría que me explicaran cómo, y lo digo en serio, sinceramente, para ver de qué estamos hablando, porque si uno dice, mire, para la clase media también un IFE, o sea, un ingreso familiar de emergencia, una transferencia pura y dura. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le entrego a una familia que ganaba 2 millones de pesos y a la familia que ganaba 400, solo 400? Es como raro, ¿no? ¿Cómo se hace, Fuad? Sí, mira, para que no sea regresivo. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que nosotros hicimos un esfuerzo por mejorar el IFE, que está orientado justamente a los sectores más vulnerables, ampliando la cobertura, por cierto. Creo que eso es muy importante y para la clase media yo creo que está bien orientado el tema del crédito porque no pasa por los bancos, no tiene interés. Me parece que la reprogramación es un traje a la medida de los bancos, tal como está hecho. Lo que le va a permitir es sanear su cartera morosa, pero no va a ser un alivio realmente para las personas y eso es una medida que yo creo que hay que discutir y perfeccionar muchísimo. ¿Los bancos están sacando ventaja de esta crisis? A mí me parece que sí. Yo creo que el comportamiento de la banca ha sido derechamente inmoral. Mire,
el año 83, después de la crisis del 82 al 83, no solo el Estado tuvo que gastar 35 puntos del PIB, sino que se le quitó el 10,6% a los jubilados para salvar a la banca. Y hoy día, ¿no es cierto?, la banca no es capaz de hacer un esfuerzo para salvar al país, para salvar a la familia. Mire lo que pasó con el FOGAPE, aún con garantía del Estado, ¿no es cierto?, le presta la plata a los mismos clientes de siempre prácticamente, sectores completos de nuestra economía, como el turismo, la agricultura, todos los sectores, ¿no es cierto?, que tienen renta presunta, etcétera, todo fuera, los colectiveros, los taxistas, los transportistas escolares. A mí me parece que eso es absolutamente inmoral, el comportamiento que tenemos. También? Y hoy día, el Banco Estado dice que está entrando hoy día creo que se le está dando un nuevo impulso al Banco Estado, pero eso es lento, no todo el mundo es cliente del Banco Estado, mucha gente es cliente de otros bancos, tiene garantía en otros bancos y por lo tanto esto nuevamente se plantea como un acuerdo con la banca. Yo creo que ya está bueno pedirle favores a la banca. El Estado tiene que cumplir un rol de regular. ¿Intervenir en la banca? No, regular, pues sí, para eso está la posibilidad de legislar, de poder establecer una ley, una reprogramación por ley sin intereses, ¿no es cierto?, con condiciones que realmente sean favorables, sin ponerle requisitos incumplibles a los que realmente estén en problemas. Lo otro que me parece a mí que hay que mejorar es el subsidio al arriendo, 150.000 pesos, perdóneme, pero yo le pregunto a cualquier persona de clase media, ¿quién está pagando de arriendo 150.000 pesos? No, eso es no conocer efectivamente la realidad. Y por último, yo creo que, a propósito de algo que decía Mario, mire, hoy día están restringiendo los requisitos de evaluación de riesgo para ver dónde se invierten las platas de la AFP. ¿Por qué? Porque quieren utilizar las platas de nuestros trabajadores, nuestros cotizantes, para salvar a las grandes empresas que están en problemas sin ni siquiera evaluación de riesgo. Pero resulta que cuando se quiere utilizar parte de esas platas para salvar a los dueños de la plata, que son los trabajadores, que son los cotizantes, que son los ahorrantes, entonces ahí el ministro del Interior dice, o sea, de Hacienda dice, se cierra la puerta. A mí me parece que eso... Pero algo hay que discutir porque hay mucha gente que aún... Pero hay una diferencia entre prestar plata con una tasa de interés que sea retorno para el ahorrante de pensiones y otro sacarlo sin tener claro cómo devolver esa plata y que tenga justamente efectos para el ahorrante. Perdón, aquí hay dos cosas, porque lo que están haciendo es que justamente no haya evaluación de riesgo. Entonces, si se pierde esa plata porque las empresas después no son capaces de devolverla, como ha ocurrido en muchas ocasiones, lo vimos en el caso de la Polar, donde los mismos que recomendaban invertir ahí, digamos, para poder meterle plata a la empresa, su cartera propia la sacaban. ¿Y quién pagó el costo? La AFP. Pasó en el caso Cascada. Aquí estamos llenos de conflictos de intereses y aquí estamos bajándole las barreras para que las platas de los cotizantes, los trabajadores, vayan a salvar a las grandes empresas en riesgo. Si después pierden, ¿quiénes van a perder? Los trabajadores. Sin embargo, les cerramos la puerta siquiera para poder discutir que puedan sacar una parte de sus ahorros, porque mucha gente igual va a quedar fuera de esto. Y por lo tanto, a mí me parece que para ellos, el que puedan utilizar parte de esos recursos y que lo puedan devolver después o con mayor cotización en el largo plazo. Pero lo tienen que devolver ellos o el Estado. Es que, ahí también es una gran diferencia. Yo planteo aquí que tenemos que tener las dos alternativas, porque si es que alguien está cerca de su edad jubilar y que, por ejemplo, no vuelva a tener un empleo remunerado. Todos sabemos que cuesta que la gente mayor, después de los 55 años, los contraten, etcétera. Bueno, ahí tendrá que el Estado devolverlo con un bono de reconocimiento. En otros casos, tendrá que ser con un 1% adicional de cotización para no afectar la pensión. O sea, aquí en mentira se puede buscar esta solución mitigando el efecto en la pensión. Pero podría ser mucho más la amplio. última, porque Mario, que lo criticaron mucho en su sector, dijo que era una alternativa como última ratio. La de la AFP. ¿Ustedes creen que hay que hacerlo ahora ya o esperar cómo funciona este paquete, por ejemplo, de préstamos blandos? A nosotros nos parece que la clase media no puede seguir esperando. Y yo creo que hay que abrir las distintas alternativas. Usted ve que este crédito no es para todos. Hay un conjunto de condiciones para que pueda acceder a este crédito. Y por lo tanto, es ahí, en las condiciones donde empezamos a dejar a mucha gente que está en problemas fuera. Y yo creo que hay que abrir también esa alternativa. Acá no hay una sola bala de plata que resuelva el problema de la clase media, porque es muy diversa, es muy heterogénea y es muy frágil. Y por lo tanto necesitamos ahora darle respuesta. ¿No? Ya llevamos 4 meses con la clase media esperando y la verdad es que está en una situación desesperada. Yo por lo menos soy partidario de incorporarlo también como una alternativa para quienes no puedan acceder al otro conjunto de propuestas que se han planteado hoy día y que hay que mejorar también y perfeccionar. Lo primero, es urgente ir en ayuda de miles de familias, de todos los segmentos que están hoy día pasándolo muy mal, de pymes. El crédito incluye incluso a las empresas unipersonales. Eso también es un avance, no estaban dentro de los FOGAPE. La banca comercial, bueno, ha hecho gestos, postergación de crédito, etcétera. La banca comercial se debe al accionista, al ahorrante y un largo etcétera.
Yo espero que hagan más esfuerzos, no hay duda. Hay bancos que ya anunciaron que postergaban 6 meses los créditos. Enhorabuena, ojalá pudiera hacerlo la banca completa. 2. Pero ¿Cuál sin otro? interés uno. Yo lo escuché del Banco de Chile. No, el sin interés yo lo escuché del BCE, el único que lo ha hecho. El Santander anunció 6 meses, sin pero interés. Bueno, no le hagamos propaganda a ninguno. No, si no es propaganda, es información. El BCI lo propuso al principio, el Banco de Chile creo que ahora lo amplió otro plazo. El Santander anunció 6 meses, por lo que estuve mirando, porque estuve en un debate sobre este tema. Es información, Pero, no es publicidad. pero creo que el Banco Estado le toca un rol mucho más activo, muchísimo más activo que el que está teniendo. No es culpa del anterior presidente del Banco Estado, que obviamente tenía sus limitaciones. Hoy día, Sebastián Sichel, quien yo sé que va a hacer una muy buena gestión ahí, tiene otros permisos que no habían con el anterior presidente. Hoy día a la tarde me mandaba una nota una comerciante con un negocio de 50 años de 10 de julio, en donde le dicen que no puede acceder al FOGAPE porque tiene morosidades. O sea, sí, en la propia ley pusimos que no mirara las morosidades, pues, pero me manda el pantallazo, respuesta formal de Banco Estado, cuestión que tenemos que hablar con el banco esta semana. Es evidente que hay que ser más activo a través de FOSIS también, a través de Cercotec, a través de INDAP a los agricultores, transferencia. Ahí estamos hablando de transferencia y el presidente lo anunció así, el presidente Piñera, y tiene que agilizarse eso. Respecto a las grandes empresas, muchas, 6, 7 meses sin ventas también, están con el agua al cuello, eso es verdad. ¿Se les deja fuera la ayuda? Yo creo que no. Pero obviamente tienen que tener el mismo tratamiento que tendría una pyme, quizá un poco más estricto. ¿La oposición va ¿Pero te a estar de parece acuerdo? que sea con la plata de los trabajadores reduciendo las barreras de riesgo como lo propone tu gobierno? No, estamos hablando de en el acuerdo, no está usando la plata de los trabajadores. No, pero que ahora en el proyecto que presentó lo que hace es justamente reducir, ¿ya? Eliminar la exigencia, ¿no es cierto?, de la evaluación de riesgo que tienen que hacer para que sean AFP-ables los fondos a la AFP. Y para eso, ¿para qué? Para que le puedan prestar empresas riesgosas hoy día para salvarlas. Y si caen, van a perder los trabajadores. Eso va a tener un impacto mucho mayor en las jubilaciones. Para allá voy, clarito, mira. Evaluación de riesgo y garantía. Se le debe exigir lo mismo que... Mira, y con un criterio mucho amplio, porque de repente aquí todo es de izquierda para un sector. Resulta que estuve leyendo ayer en detalle la propuesta, vuelvo a citarla, la presidenta Merkel, y ella en su programa de rescate establece participación en la propiedad de la empresa, participación transitoria en la propiedad de la empresa. Ese es el orden. Y lo deja clarito. Mire, yo le voy a prestar plata, pero usted tiene que tener un análisis de riesgo adecuado. Ok, si es mucho el riesgo, yo tendré que tomar una decisión conforme a eso. Tiene que dejarme garantías. Y tercero, participación. Pero el tema de prestarle plata a la AFP, entiendo que hay una superintendencia y un fiscalizador. ¿No hay evaluación de riesgo? No, luego lo están eliminando en la ley, la están modificando. Sí, luego en el tema de las cotizaciones previsionales. Empecemos por despejar áreas donde yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Hay gente que tiene muy poca densidad, muy pocos periodos cotizados y tiene 500.000 pesos, 1 millón, 1,5 millones de pesos y dejó de trabajar hace 10 años y ahí está esa plata en posada. Perfectamente podríamos acordar hoy día que todas esas personas con muy baja densidad que soliciten la devolución, porque no volvieron a trabajar sencillamente, o que ya, no sé, tiene 50 años de edad y ha cotizado 5 años, 10 años en total, esa persona va derechito al pilar solidario igual. Entonces, ¿por qué todos esos fondos que están emposados en las administradoras de fondos de pensiones, que incluso desde el punto de vista técnico echan abajo los promedios al final del día, esas platas se pudieran devolver? Técnicamente creo que es lo más razonable. Y luego, bueno, yo quiero ver cómo funciona esto, que esto salga rápido, que conversemos rápido con la oposición y una vez que tengamos claro si es que se apuntó o no bien, yo ahí recién descartaría lo del 10%. Yo hoy día no lo descartaría, pero quiero ser claro, no, esto de que se reponga con recursos fiscales, yo creo que sí es muy regresivo. Y sí tiene derecho a la persona que le llegó muchísimo menos plata a que me diga, oiga, ¿por qué no me pasó la misma plata a mí? ¿No es cierto? Yo creo que hay que buscar fórmulas, se han dado varias. La que planteó Josep Ramos, siempre en torno a monto, yo conversé con la gente de la Embajada de Australia, me mandó el detalle de lo que se hizo allá son $10.000 australianos en 3 cuotas, monto, que se reincorporen esos recursos, ya sea que la persona cotice 11% en vez de 10%, que la persona pueda trabajar un poco más, que es lo que plantea Josep Ramos, o que sea una suerte de autopréstamo. Pero primero veamos cómo funciona esto. Devolviendo el beneficiario de su propia plata a los recursos. Así es. Ustedes dicen que no. Mira, lo que ocurre es lo siguiente, mira. Yo estoy de acuerdo que puede hacer con una cotización adicional que lo devuelva el beneficiario, pero por ejemplo, si alguien tiene 30 años,
perfectamente y tiene un empleo formal, va a poder devolverlo. Va a poder devolverlo y lo va a devolver además justoso. ¿Por qué? Porque eso es plata para su futura pensión. Pero el principio el que puede devolverlo tiene que devolverlo, sí, claro, no todo el Estado. Sí. Pero hay casos en que, así como también este crédito, si es que alguien no lo puede pagar en 4 años, el Estado se lo va a condonar. Así lo explicó el ministro hoy día y eso me parece bien. Si es que hay alguien que tiene, no sé, 55 años y que hace un retiro y no vuelve a tener un empleo formal, estable, y por lo tanto no lo alcanza a devolver a la edad de jubilar, bueno, ahí entonces el Estado tendría que hacerlo con un bono de reconocimiento. ¿Por qué? Porque si esa persona tuvo que utilizar efectivamente en este momento, en esta crisis, estos recursos, estos ahorros que tenía, fue porque efectivamente el Estado no estuvo en condiciones de poder garantizarle las condiciones mínimas para salir adelante a todo el mundo. Y ahí me parece que en esos casos tiene que ser a través de un bono de reconocimiento del Estado, como lo ha planteado la senadora Rincón. Entonces, yo creo que no puede ser exactamente una medida para realidades que son muy diversas. Yo también comparto que hay casos, hay personas que les faltan 2 o 3 años para jubilar y tienen 2 o 3 millones de pesos en su cuenta. Esos pueden sacar el 100% porque igual va a tener una pensión del Estado y por lo tanto a mí me parece que eso no es un ahorro que le vaya a permitir tener una jubilación autofinanciada y ya no tiene tiempo para poder seguir ahorrando. Entonces, se llegó a un acuerdo la última semana en uno de los temas que había sido más complejos, que es el del postnatal, porque decían desde el sector oficialista que era regresivo, que se estaba ayudando a personas que en general tenían contratos, que tenían mejores niveles de ingreso y no a las chilenas y chilenos más vulnerables. ¿Les parece que este acuerdo cierra esta diferencia que había, que esto termina por cubrir las necesidades de estas familias que tenían que volver al trabajo, no tenían dónde dejar a sus hijos? Pero tenían que elegir entre trabajo y hijos, básicamente. Se suele decir que todo es populista, todo es regresivo cuando queremos echar abajo una propuesta. Yo te agrego una, que la gente que tiene APB, que son miles de familias, pudieran retirar parte o todo sin pagar el impuesto. ¿Eso no es muy regresivo? Porque es todo es regresivo. Liberar de impuestos y tiene un costo fiscal alto. Además. Todo es regresivo. Si para el economista tiene razón, todo es regresivo. ¿Pero quién tiene APB? ¿Los más ricos o los más pobres? No son los más ricos, cuidado. Pero en la relativa, los más pobres son los más ricos. Son cientos de miles de APB, no son personas ricas, son personas que tienen ingresos medios altos. No ricos, son más ricos o menos ricos entre uno y otro, para ver la escala. El concepto de rico te distorsiona todo. Tienen más ingresos, por supuesto, por eso pueden ahorrar una cantidad distinta y esa persona pudiera necesitar hoy día, ¿cierto?, ante la emergencia, profesionales que ganaban 1, 2, 3, 4 millones de pesos y están hoy día en cero. ¿Tú crees que le van a servir los 650 lucas? ¿De verdad? No le va a servir. Entonces, ¿qué alternativa le doy a esa otra persona que también está hasta el cuello? Pero bueno, es regresivo, pero en este minuto habrá que tomar algunas medidas que en el papel aparecen regresivas, pero que tienen hoy día, al día de hoy, cero costo para Fisco, porque Fisco no tiene considerado ese impuesto, no lo va a cobrar. Lo tiene considerado como no cobrado, no pagado. Bueno, respecto del tema respecto del tema del postnatal de emergencia, yo valoro que se pusiera ese tema con mucha fuerza sobre la mesa. Hay miles de mujeres que con razón no se atreven a volver a trabajar o que no tienen con quién dejar al niño, atreviéndose ella. Y hay un problema grave porque además esta historia de que el coronavirus no te tocaba a los niños, las guaguas, está hace rato ya en duda, ¿no? El síndrome de Kawasaki y una serie de otras consecuencias, ¿no es cierto? Creo que la propuesta a la que se llegó es buena, valoro el trabajo, no sé, yo nombro a mis diputadas, Marcela Zapata, Paulina Núñez, la senadora Goich, que hizo la propuesta concreta para hacer. Pero costó mucho, incluso los acusaron de populistas porque se saltaban las normas, la Constitución. No, mira, es bien injusto ese debate, porque te lo dicen personas que han presentado proyectos inconstitucionales. Cuando a mí, no sé, no los quiero nombrar, pero el liderazgo importante de mi coalición dicen, oiga, este es un debate entre populistas y que hay gente seria, gente que respeta la Constitución y gente que no la respeta. Y tú le decís, bueno, tú has presentado proyectos inconstitucionales y tu proyecto estrella es inconstitucional. ¿A qué se refiere, Mario? A varias personas, si no es uno solo. No es uno solo. Entonces, yo supongo que el que va a hacer esa acusación no ha presentado nunca uno. Yo no he presentado nunca uno. Yo, Mario Desbordes, diputado, que yo recuerdo. Estuve revisando por si acaso, pero no he presentado proyectos inconstitucionales, no lo hago. Pero yo espero que este debate se dé en otro tono, no ensuciemos más la política, no sé. Mira, a mí me parece que, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Más allá de... Un detalle, a este proyecto sí se le dio admisibilidad en la Cámara, ojo, pasó por la revisión de admisibilidad, el del postnatal de emergencia. Sí. Estaba declarado admisible por la Secretaría de la Cámara. Pero más allá de eso, mira, yo creo que ¿cuál es el problema? Tuvieron que pasar 100 días para que el gobierno se sentara a conversar.
100 días. 100 días con las mujeres esperando. 100 días con mujeres que tenían que optar o volvían a trabajar arriesgando la salud de su hijo o se quedaban cuidando a su hijo porque además no tienen dónde dejarlo y tenían que renunciar al trabajo. El gobierno que prometió que los niños iban a estar primero en la fila. Y la discusión, ¿cuál era? Si es admisible o no es admisible el proyecto. ¿Por qué no nos sentábamos a conversar sobre el mérito del proyecto? Sobre los temas de fondo. Se sentaron a conversar y en poco tiempo se buscó una solución sobre una base efectivamente de una propuesta que trabajó la senadora Carolina Goich y que tuvo el apoyo, el trabajo de la senadora Rincón, tuvo la senadora Proboste, la diputada Joana Pérez, bueno, nuestra vicepresidenta, la mujer ahí, Camila Aguilera, organizó a tantas mujeres, trabajaron impulsando esto. 100 días de presión, de organización en las redes sociales, se descalificó completamente el proyecto. Y fíjese que cuando se sentaron a conversar y a ver cuál era el problema y cómo se resolvía, en 48 horas se resolvió. Es a través de licencias médicas. No, pero una licencia preventiva. ¿Ya? Una licencia preventiva que no se puede rechazar y por lo tanto es muy distinto a transformar esto en una enfermedad. Yo quiero decir, cuando usted va para ocupar el postnatal normal, el médico le da una licencia y tiene derecho al subsidio maternal. El único caso de licencia y además, ¿no es cierto?, eso va a permitir que las ISAPRES paguen el costo de sus afiliados y que los que no están en el sistema privado, estén en el sistema público, lo haga el Estado. Y por lo tanto, creo que es muy importante esta medida. Pero ¿cómo se alcanzó el acuerdo? Conversando. Y ese es mi problema. El gobierno ha tratado de sacar las castañas con la mano al gato, de que el Congreso resuelva los temas formalmente por la discusión de la admisibilidad, que me parece legítima. Yo fui 8 años diputado, tampoco jamás presenté un proyecto inadmisible. Pero resulta que parece ser que ha sido la única forma de que el gobierno se sienta a conversar, a buscar acuerdos. Y eso es lo que a mí me parece tremendamente complejo cuando estamos pasando una crisis gravísima. ¿El tema de la admisibilidad es un tema relevante para ustedes? ¿Sienten que es para la política? ¿Hoy día es secundario respecto de la urgencia? Lo primero, se ha exagerado con eso porque no aumentó la cantidad de proyectos inadmisibles. Primer dato, no ha aumentado. Lo segundo, se está usando como herramienta, ¿cierto?, para descalificar al otro. Mira, este señor es el irresponsable que presenta proyectos inadmisibles. Oiga, pero el proyecto es importante, el tema de fondos. ¿Pero qué sí, es importante? Es que eso no. ¿La constitucionalidad de un proyecto o la urgencia? No es lo mismo inadmisibilidad que inconstitucionalidad. Pueden haber inadmisibilidades de distintos tipos, pero yo soy partidario de respetar la Constitución y al mismo tiempo presionar por los temas urgentes sin necesidad de presentar un proyecto de ley. Pero, te insisto, quienes han presionado más en los medios de comunicación en este tema tienen sus proyectos inadmisibles declarados formalmente por las cámaras porque tienen gasto fiscal, porque eran inconstitucionales. Entonces, yo siempre creo que es muy importante que el Congreso, que además cuando asumen los parlamentarios juran cumplir la Constitución y las leyes, se cumpla, porque además tienen el poder de destituir autoridades por no cumplir la Constitución. El problema aquí es político. ¿Por qué se ha llegado a transformar esto en el gran debate? Porque en todos los gobiernos se han presentado proyectos que son de iniciativa exclusiva del presidente, en todos los gobiernos. Pero ¿qué es lo que han hecho siempre los gobiernos? Lo que conversan con los parlamentarios mocionantes, ¿no es cierto?, sobre todo si es que hay una gran mayoría cuando es un proyecto urgente, y se busca una solución política. Y cuando se alcanza la solución política, el gobierno patrocina el proyecto. Pero este gobierno no hace política, este gobierno lo que da es portazo. Y después, ¿no es cierto?, cuando hay que abrir a veces con fuerza la puerta, casi a patada, bueno, se sienta a conversar y resulta que recién ahí... Mario tiene que contestar. Ahí podemos discutir. O sea, el problema es que el gobierno no hace política, no conversa, no dialoga. Mire, nos acaba de notificar por la prensa del plan clase media. Nosotros sacamos una propuesta de plan clase media, se la enviamos, pusimos el punto, creemos que es urgente. A lo mejor fue un insumo. ¿Por qué no nos llaman y nos sentamos a conversar? Porque así las cosas fluyen mejor. Este gobierno, en noviembre, el presidente nos llamó a todos a llegar a un acuerdo. Lo logramos. Este gobierno hace... ¿Cuánto? Un mes atrás nos dijo, bueno... A pesar del acuerdo, a pesar del gobierno, se acuerda el presidente, en el acuerdo, el acuerdo económico y social para enfrentar la crisis, es un acuerdo transversal al que nos convocó a todos el presidente de la República. Muchos países hicieron otra pega. El presidente mandó proyectos y se terminó la discusión. O el primer ministro. Acá el presidente dijo, mire, ¿sabe que esta es una pega país? Esto no es algo que tenga que enfrentar el gobierno. Nosotros eso, Mario, pero resulta que 3 meses tarde. Si tú sabes muy bien que el presidente no quiso llegar a un acuerdo cuando discutimos el IFE 1. Si hubiese llegado a un acuerdo ahí, no hubiésemos ahorrado meses de sufrimiento de la gente. Si el problema es que llegamos tarde y es la gente la que sufre. Y por lo tanto, a mí me parece que es bueno que no pasen 100 días para poder conversar el postnatal. 5 para las 12 de la noche. Y 3 meses para el IFE. Es la hora que tenemos que despedirnos, agradecerle a Fuad Chahín, a Mario Desbordes y a ustedes
en sus casas. Y nos reencontramos el próximo domingo con más Estado Nacional. Muy buenas noches y gracias por venir.